Hola a todos, yo soy Carla y en este nuevo episodio tipo podcast quiero invitarte a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra realidad. ¿En qué puede basarse la idea de que nuestro mundo sea en realidad una simulación? Podemos encontrar a lo largo de la historia filósofos y grandes pensadores que nos dejan rastros de esta idea, como por ejemplo la alegoría de la cueva de Platón, que es una especie de metáfora que explica cómo percibimos la realidad y el conocimiento. Imagina unas personas encadenadas desde su nacimiento dentro de una cueva. Detrás de ellas hay fuego, lo que hace que se proyecten unas sombras en la pared, y como solo ven las sombras, creen que esas sombras son toda la realidad que existe. Pero si uno de ellos, por ejemplo, logra liberarse y salir al exterior, quizás al principio la luz del sol lo cegaría y se sentiría confundido, por supuesto, pero luego descubriría que hay otro mundo afuera de la cueva, lleno de colores, formas diferentes y vida. Si vuelve a la cueva para contarle a los demás, probablemente lo tilden de loco o incluso lo rechacen, porque su experiencia contradice lo único que ellos conocen como real. En la tradición hindú definen a la realidad como maya, que significa literalmente ilusión o apariencia. En el hinduismo, especialmente en el Vedanta, describe la fuerza cósmica que hace que el mundo que percibimos parezca sólido, separado y definitivo, cuando en realidad es una manifestación temporal y cambiante. Según esta visión, detrás de todas las formas y cambios hay una realidad última e inmutable, Brahman, la conciencia o el absoluto. Maya entonces es como un velo que oculta esa verdad. En el budismo, por otro lado, samsara, que en sánscrito significa rueda o dar vueltas en círculo, es el ciclo sin fin de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, considerando una existencia cíclica de sufrimiento e insatisfacción. Este ciclo es perpetuado por el deseo, la ignorancia y el karma, la ley de causa y efecto de las acciones. El objetivo budista es liberarse del samsara y alcanzar el nirvana, es decir, un estado de iluminación que nos hace trascender este plano de sufrimiento. En el pensamiento neoplatónico se habla de que el universo material es el reflejo mundano de lo divino, emanación del uno, lo que nos lleva al hermetismo, que nos enseña las leyes del universo, y una de las principales es la ley del mentalismo, que dice que todo es mente, el universo es mental. Esto significa que todo lo que existe, el universo, la materia, la energía, incluso las experiencias, tiene su origen en la mente. No se refiere solo a tu mente personal, sino a una mente universal o una conciencia fundamental. Lo que experimentamos sería solo un pensamiento dentro de una conciencia mayor. Es decir que, de cierta forma, nuestra realidad sería como una proyección o una idea sostenida en esa mente universal. También está la ley de correspondencia, que sugiere que lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, y eso también podríamos interpretarlo como que lo que experimentamos en este plano es solo un reflejo o eco de algo superior, como asimismo de nuestro interior. Por otro lado, según el gnosticismo, el demiurgo, que significa literalmente arquitecto o fabricante, es una deidad inferior que, imitando a la fuente, quiso crear un universo, capturando así chispas de luz divina en una simulación defectuosa, un sueño inducido en donde se mantiene a las almas atrapadas mediante el engaño y la ignorancia. La misión del ser es entonces reconocer su origen divino y escapar de la simulación. Jesús, por ejemplo, según la interpretación gnóstica, ha venido a hackear de cierta forma la Matrix desde dentro. Personalmente siempre me llamó la atención la vida de Jesús y el lograr comprender correctamente los mensajes que quiso dejarnos, pero no la historia que cuentan las religiones y la imagen que quisieron darle a este maestro, sino las enseñanzas psicológicas y las claves que intentaba explicar con las obvias limitaciones de la época y el mensaje que comunicaba de una manera encriptada, por así decirlo. Muchos lo sienten, pero no todos pueden explicarlo. Es la astilla en la mente de la que habla Morfeo en Matrix. Tener la certeza de que hay algo más, que no estamos acá solo para trabajar, crear una familia y sobrevivir. Jesús vino a mostrarnos quiénes somos realmente y lo que podemos lograr.
Él no clamaba ser Dios, en cambio nos enseña que el Padre y el Hijo son uno. La realidad es una proyección holográfica inteligente e interactiva, ya que son solo interacciones de campos electromagnéticos y tu cerebro interpreta las señales que recibe. Esta matriz responde a los pensamientos, las emociones y creencias. Esta simulación está codificada, pero está viva, porque está creada por la conciencia, por un algoritmo divino. Jesús funcionaba según el código base, lo que Joe Dispenza llama la conciencia incondicionada, sin los filtros de la mente ni sus limitaciones. Ya no jugaba dentro de las reglas de la simulación, él derechamente la editaba. Se movía a través de la realidad como en un sueño lúcido. Nos muestra que es un campo que responde a lo que emanas, a lo que sientes con total certeza. Ya lo decía claramente, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. De hecho, desde el punto de vista de Bruce Lipton, Matrix, más que una película de ciencia ficción, es más bien un documental. Desde la física cuántica, una visión más científica, todo es energía y probabilidades. A nivel subatómico, las partículas no son cosas sólidas, sino campos de energía que existen como probabilidades hasta que interactúan o son observadas. La realidad macroscópica, es decir, la materia que podemos percibir, sentir, tocar, emerge de la interacción de esta energía subyacente. Lo que vemos como objetos son patrones estables de energía y relaciones entre partículas. La realidad que vemos es en gran parte una ilusión de estabilidad creada por interacciones constantes. En algunos experimentos, como el de la doble rendija, se observa que el acto de medir influye en el comportamiento de las partículas. Esto sugiere que la interacción consciente influye en cómo el potencial cuántico se manifiesta en un resultado específico. Jacobo Greenberg, neurofisiólogo y psicólogo mexicano, desarrolló su teoría sintérgica para explicar la relación entre la conciencia y la realidad. En ella plantea que existe un campo fundamental de información al que llamó latiz, o matriz holográfica. En pocas palabras, es un campo unificado de energía e información que sostiene todo lo que existe. Se le llama holográfico porque cada parte contiene la información del todo, como un holograma. Está en un estado potencial. En él no hay objetos separados, sino pura información interconectada. Nuestra experiencia del mundo, lo que vemos, tocamos, sentimos, emerge de la interacción entre nuestra conciencia y esa matriz. Greenberg decía que esta matriz es como una red de posibilidades, que está antes de la materia y del espacio-tiempo. Lo que vemos como realidad física es una traducción mental de esa red. Según Greenberg, el cerebro y la conciencia funcionan como una interfaz entre esa matriz y la experiencia subjetiva. Igual que un proyector, convierte códigos en imágenes. Nuestra mente decodifica la matriz holográfica en percepciones concretas. Lo que percibimos no es más que una interpretación organizada de esa información pura. Por eso decía que la realidad no es algo fijo que vemos externamente, sino que se construye en la interacción entre el observador y el campo informacional. La matriz en sí misma es neutra, pura información interconectada, pero nuestra mente tiene filtros, creencias, emociones, memoria, cultura, etc. Tiene limitaciones porque tenemos una capacidad sensorial específica, prejuicios, condicionamientos, etc. Eso hace que nuestra decodificación sea parcial y sesgada. Es por esto que dos personas pueden experimentar el mismo evento, pero interpretarlo de manera totalmente diferente, porque sus mentes filtraron la información de la matriz según sus programas internos. Greenberg sostenía que mediante meditación, estados expandidos de conciencia o prácticas espirituales, uno puede silenciar esos filtros y percibir la matriz con menos distorsión, accediendo a información más amplia, intuiciones, sincronicidades o percepciones extrasensoriales. Desde la metafísica, que es una visión más filosófica, se entiende la realidad como una pantalla donde la conciencia proyecta experiencias para aprender y evolucionar. Entonces, el plano material sería solo una capa de varios niveles de existencia: físico, energético, mental, espiritual, y en realidad lo que nosotros percibimos como real
es simplemente el nivel que podemos percibir con nuestros sentidos limitados. Desde esta perspectiva, la experiencia es el objetivo, ya que según esta visión la realidad es un escenario para que la conciencia explore, cree significado y se reconozca a sí misma. Todo lo anterior nos indica de cierta forma que hay un nivel de verdad más profundo reservado a los buscadores. Hoy en día existe la inteligencia artificial y supercomputadoras capaces de crear mundos virtuales complejos y detallados. Entonces, ¿qué tan descabellado sería pensar que nuestra realidad sea en realidad una simulación inmersiva creada con una tecnología muchísimo más avanzada? Javier Wolkoff, un divulgador y docente argentino que trabaja temas de conciencia, espiritualidad y cábala, derechamente describe la realidad como un gran juego en el que participamos para aprender y evolucionar. Expone que nuestra identidad profunda ha quedado velada por traumas y condicionamientos, impidiéndonos recordar quiénes somos realmente, y asegura que el tablero eres tú mismo y tu mundo interior. Esta visión de hecho se asemeja a la idea de una matriz holográfica de Jacobo Greenberg, un campo informacional donde cada jugador proyecta su conciencia y a través de sus elecciones experimenta distintas líneas de tiempo y densidades. Explica que la mente interactúa con una matriz de información, produciendo así la experiencia de la realidad. Él decía que la conciencia del observador, cuando se sincroniza con la matriz, puede modificar la percepción de la realidad. Wolkoff propone hacer eso mismo en modo jugador, para hackear las programaciones, elevar la conciencia y co-crear una realidad más coherente con nuestro origen esencial. Él conecta este escenario con conceptos cabalísticos para explicar cómo la creación es una proyección de la luz del infinito hacia la materia, tal como una holografía contiene la totalidad en cada fragmento. Para las generaciones más jóvenes es mucho más fácil entender esta idea. Piensa en la realidad como un videojuego muy avanzado, en donde puedes proyectar tu conciencia dependiendo del avatar que elijas para jugar, que viene seteado con un kit de herramientas, ¿cierto?, de capacidades y en un contexto previamente determinado y acordado. Puedes rediseñar algunas cosas del juego y los jugadores interactúan y pueden influenciarse mutuamente. El objetivo del juego es precisamente eso: jugar, experimentar, descubrirse, observarse desde todas las perspectivas en diferentes escenarios de tiempo y espacio sin ningún juicio, para evolucionar y poder sostener cada vez más conciencia y más luz. Entonces, siguiendo con la idea, vas ganando experiencia. Recuerda que estás en un videojuego, entonces la barrita de XP va creciendo. Vas ganando aprendizajes y con ellos nuevas herramientas para enfrentar el siguiente jefe o desafío, el siguiente nivel. Cada vez son más complejos porque es parte del camino de crecimiento. Y lo que pasa, naturalmente, es que te vas haciendo cada vez más chingón. Me gusta esa palabra. Si lo ves así, hasta te va a dar gusto cuando la vida te ponga a prueba, porque es una oportunidad para demostrar lo que has crecido. Javier Wolkoff explica que este es el nivel más difícil del juego, donde venimos sin ninguna pista y con el velo del olvido seteado al máximo, y que además uno de los grandes problemas es que corremos el riesgo de identificarnos con el personaje. En este juego, el objetivo es jugar, experimentar, ¿cierto?, y recordar quiénes somos realmente, encontrar nuestro camino al origen, a través del amor, y no solo del amor de mamá o de pareja, sino más bien como la principal energía magnética que conecta toda la creación y llama las chispas de luz de vuelta a la fuente. Igual que en un videojuego cuántico, el observador modifica el resultado. Nuestras decisiones, vibración y foco afectan la partida que jugamos. Entonces, la invitación de Wolkoff no es solo comprender intelectualmente esta matriz simulación, sino a practicar un recuerdo activo. En la visión de Wolkoff, recordar no es solo acordarse de hechos pasados, sino traer a la conciencia nuestra verdadera identidad, la que existe más allá del rol, más allá del cuerpo y del tiempo lineal. Este recordar implica reconocer que la realidad física es una proyección o una pantalla donde se despliega una información más profunda. Entender que antes de nacer elegimos acuerdos y aprendizajes, lo que llaman contratos kármicos, y que estos moldean la experiencia.
Nos invita a reintegrar memorias dispersas en distintas líneas de tiempo, lo que llamamos vidas pasadas, aspectos del alma, situaciones no resueltas, para no vivir fragmentados. El recuerdo activo es el ejercicio voluntario y cotidiano de traer esa experiencia y conocimiento al presente, no solo como teoría, sino que practicar la autoobservación, cuestionar los automatismos y elegir desde la conciencia. Es activo porque no ocurre solo por inspiración o azar, sino mediante un entrenamiento constante. Respiración, recapitulación y sobre todo presencia. Te comparto unos tips básicos para empezar a hackear la Matrix. Recapitulación diaria. Antes de dormir, repasar el día al revés, es decir, de la noche a la mañana, observando las emociones, reacciones y decisiones que fueron parte de tu jornada. Esto libera energía atrapada en eventos y permite ver patrones. Se parece a limpiar, entre comillas, o depurar datos en un disco duro del juego para liberar memoria. Respiración consciente y pausas. Detenerse varias veces al día para respirar profundo, soltar tensiones y conectar con el momento presente. Esto además estabiliza la vibración personal y reduce la inercia de los automatismos, porque te ayuda con el entrenamiento de la atención. Desapego de los roles y el ego. Ver cada situación como un escenario del juego, sin tomárselo tan personal. Esto reduce el impacto emocional y permite recuperarse más rápidamente. Cambio de foco, elección consciente. Elegir de manera deliberada el pensamiento, la emoción o la interpretación ante un evento. Así como lo explica la física cuántica, cambias el colapso de la realidad, es decir, el observador define el resultado. Elevación vibracional. Practicar el amor, la gratitud y la compasión, incluso hacia los oponentes, entre comillas, del juego, pues ellos han pactado participar en nuestra experiencia para nuestra evolución. Esto también eleva tu vibración y atrae experiencias más coherentes con la nueva frecuencia. Prácticas de silencio y meditación. Dedicar un momento diario al silencio interior para sincronizarse con la fuente o la matriz, similar a conectarse al servidor central, para descargar actualizaciones y quizás hasta tips para jugar mejor. Desapegarse de lo material como un fin último. Valorar las experiencias y el crecimiento interior más que acumular bienes o riquezas materiales. Sobre todo recuerda que en todo momento hay amor, porque incluso en los momentos más tristes y dolorosos podemos ver algo valioso que abrió nuestro corazón y permitió que entrara más luz. Recuerda que hemos hecho un pacto de amor antes de venir a jugar. Te voy a dejar en la cajita de descripción el link de la charla completa de Javier Wolkoff por si quieres profundizar en el tema. La invitación es entonces a vivir conscientes de que estamos jugando, salir del papel de víctima y empezar a perder el miedo a tener experiencias nuevas, a equivocarnos o a perder. En cambio, empieza a disfrutar, a usar cada día, cada oportunidad y cada desafío para aprender y seguir evolucionando, porque si lo vemos de esta forma, siempre vamos a ganar. Ahora que sabes las reglas del juego, es mucho más fácil. Espero que te haya gustado este episodio, te dejo un beso y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!